Hola mapleros y mapleras, ¿cómo están a los tiempos? ¿Cómo han estado? Espero que todos estén muy bien, entrenando, boceando, farmeando o simplemente quedándose AFK dentro del juego. Esta vez les traigo 7 curiosidades que no sabías sobre el Evan, sí, el pequeño sucesor del gran maestro dragón Freud, líder original de los héroes. Pero antes de ir a ver estas curiosidades, te invito a suscribirte a mi canal. Mi idea, ya saben, es hacer contenido sobre el lore, historia del MapleStory, además de contar curiosidades sobre el juego. Así que si el contenido te gusta, eres más que bienvenido en dejar tu comentario, darle like a este video y suscribirte. Y ahora sí, comencemos. Estas son 7 curiosidades que no sabías sobre Evan. Curiosidad número 1. La clase Evan fue lanzada oficialmente en Maple Corea un 17 de diciembre del 2009. Su nombre podemos ver que varía un poco en cada versión. En China MapleStory fue traducido como Dios Dragón y en Taiwán MapleStory es conocido como Mago Dragón. Curiosidad número 2. Evan es conocido por ser bastante manipulable, habiendo asistido accidentalmente a los Black Wings, a las negras, en varias ocasiones, pensando que él estaba haciendo algo heroico. Estos últimos eventos fueron los que el Aran luego tuvo que resolver. Aunque si lo pensamos bien, esto en modo historia no es correcto, ya que en realidad en modo juego, Aran fue lanzado primero, allá por julio del 2009, y luego fue sacado Aran. Pero al parecer en modo historia fue el Evan quien apareció de primero, y luego el Aran resolviendo los errores que había cometido el pequeño e inocente Evan en pos de querer ayudar y convertirse en un héroe. Curiosidad número 3. Bien, esta curiosidad digamos que es una en varias porque entran varias características o situaciones que ameritan que se vean como ciertas curiosidades. Aquí va. La curiosidad número 3 son algunos errores y contradicciones en la historia de Evan acerca de Freud. La primera dicen que, de acuerdo a la historia de Mercedes, Freud quedó extremadamente exhausto después de la batalla y termina muriendo. Por eso es Afrien quien sufre con la maldición. Después dicen que, de acuerdo a la historia de los Silent Crusade, no fue Freud quien protegió al último Onyx Dragon, sino que fue un viajero, Crusader, eso seríamos nosotros cuando hacemos las misiones de los Alien Crusade, quien viaja en el tiempo al Ifrit del pasado y asegura el huevo. Luego este lo lleva hasta Afrien, quien lo protegería hasta el despertar del nuevo sucesor. Otro error de continuación dicen que, según la historia de los Silent Crusade, Freud y Afrien habían predijeron que alguien podría viajar en el tiempo antes de que el mago negro fuera sellado, y para contrarrestarlo gastaron su energía para congelar el tiempo e impedir que alguien detuviera la creación del sello. No se olviden que el mago Freud era un mago del tiempo, o sea, su especialidad cuando él se convirtió en un mago era la manipulación del tiempo. Entonces tenía gran poder sobre este campo. Otro de las, vamos a decir, errores de continuación es que según la historia del Luminous, Aran nunca ordenó a los otros héroes cubrir a Freud para que se escapara. Es que ni siquiera lo intentó, o sea, ella estaba tranquila peleando. Sí es cierto que Aran estaba peleando contra los monstruos, contra, vamos a decir, los summons del mago negro, y ella en sí nunca entró al templo para participar de la batalla final, como sí lo hicieron Evan, Mercedes, Luminous y
el Shade. Y por último, de acuerdo a la historia del Shade, Afrien tomó la maldición del Black Mage en vez de Freud, y esto sí es luego confirmado en la introducción del primer acto de Heroes of Maple. Curiosidad número 4. Originalmente, en la versión de Maple Story Japón, Evan de alguna forma estaba relacionada con los Dual Blade, en donde, según la historia, ellos tenían un malentendido, seguramente alguna misión que incluía Kernin City, se convertían en enemigos. Entonces, si uno era jugador Evan estando a nivel 20, tenías un enfrentamiento con un Dual Blade / boss. Esto obviamente fue cambiado más tarde, volviendo al guión original de la historia de Evan. Curiosidad número 5. ¿Sabían que Evan, Geyser y Ilium comparten ciertas características juntos? Les comento, estos tres personajes son los únicos dentro del juego que tienen un antecesor, un antepasado. Por ejemplo, Kayle, que es el Kaiser original, tiene el antepasado de él, que es el Kaiser original, y antiguo mejor amigo de Magnus. Ilium desciende de los antiguos Verdant Flora, quienes lucharon en la guerra civil contra los High Flora de Grandis. En realidad todos son de Grandis, pero en el pasado estalló una gran guerra civil entre esta raza que los hizo separarse entre los High Flora y los Verdant Flora. Esto es curioso porque en el modo historia estos personajes, al empezar sus historias, tienen cierto grado de inmadurez que a medida que vamos realizando sus misiones y viendo su historia, van ganando cierto grado de madurez, intentando, creo yo, un poco emparecerse a sus antiguos antecesores. Curiosidad número 6. En el modo historia, Evan no es considerado un héroe hasta mucho después dentro de la misma historia del juego. Esto se debe a que Evan, si bien pertenece a la clase de héroes, es el único que aparece como un sucesor, en lugar de un héroe como los otros héroes que lucharon en la antigua guerra sellando al Mago Negro en el pasado. Por lo que en el modo historia, tanto por los otros personajes dentro del juego como por los héroes mismos, Evan no es tratado como un héroe hasta que suceden los sucesos del árbol de la vida y los sucesos de donde aparece Damian en Heroes of Maple. Ahí es donde él se gana su título oficial como sucesor de Freud y héroe, teniendo que pasar por ciertas relaciones un poco tensas con los demás héroes, quienes tienen ciertas actitudes diferentes hacia él. Por ejemplo, Aran es la más amistosa con él y es la que lo ayuda a Evan desde el principio, ya que se muestra amigable y tiene confianza en él, simplemente ayudándolo y dándole algunos consejos. En el caso del Shade, él siente confianza en Evan porque simplemente siente que lo sigue viendo a Freud. Él evalúa mucho el potencial y las posibilidades que podría tener Evan. Por eso siempre lo están ayudando ellos dos. Y en el modo historia es Evan quien luego busca la manera de romper con la maldición que tiene Enwolf. Phantom no tiene una relación tan buena como Aran y Shade, pero sí tiene una relación neutral. Tiene una relación, digamos, algo favorable. Le convence que el chico, que Evan, tenga una gran personalidad y ganas de salir adelante y
siempre con ganas de ayudar, le gusta esa motivación que tenga. Por lo que en realidad Phantom más tiene curiosidad por ver hasta cuánto puede llegar en su potencial Evan. Por otro lado, Mercedes siempre tenía la manía de comparar a Evan con Freud, haciendo que el chico se sintiera mal, porque ella siempre lo comparaba con Freud en las cosas que hacía. Por ejemplo, diciéndole que Freud lo podría haber hecho de una forma o Freud podría haberlo hecho mejor y demás. Luminous, por otro lado, es alguien que desde el principio no aprobaba que Evan formara parte de los héroes, hasta que luego va cediendo e incluso lo va ayudando como maestro para que Evan pueda aprender más sobre magia y sobre los conocimientos del mundo Maple. Así que me pareció buena esta curiosidad sobre cómo es la relación entre los héroes y el pequeño Evan, que obviamente luego de esfuerzos y luego de que termine la historia de los héroes of Maple, él, por bendición de Freud y por aceptación de los otros 5 héroes, se termina convirtiendo en el nuevo líder de los héroes del Maple. Curiosidad número 7. Y llegamos finalmente a la última curiosidad, y este dato lo saqué más o menos de la galera, pero a mí me pareció interesante porque siento que guarda alguna relación con Evan. Este es el dato curioso. Hay una página llamada zoom.org, es una página donde podemos encontrar el idioma dracónico del famoso y legendario juego Skyrim. En este diccionario encontramos la palabra Mir. Esta palabra Mir en el idioma dracónico del mundo de Skyrim significa aliado. Tiene relación con alguien que es leal ante una persona. Esto es muy bonito porque yo creo que le queda a la perfección este significado si en el Maple hubieran relacionado el nombre de Mir o nos hubieran dicho un significado sobre este nombre. ¿Por qué? Porque Mir y Evan tienen esa relación de alianza entre ellos, de compañerismo, de ayudarse mutuamente. Entonces me pareció hermoso el significado de este nombre en el idioma dracónico del mundo de Skyrim, haciendo alusión a la palabra Mir, que en el mundo del Maple Story es el nombre del pequeño dragoncito. Así que me pareció muy interesante esta última parte y lo puse como una curiosidad también. Muy bien, mapleros y mapleras, estos fueron 7 curiosidades sobre el Evan que tal vez no conocían. ¿Qué les pareció estas curiosidades? ¿Fueron interesantes? ¿No fueron interesantes? ¿Les aporta algo a lo que ustedes ya sabían del Maple o lo que no sabían del Maple? Bien, mapleros, espero que hayan disfrutado de estas curiosidades. El próximo video que vamos a hacer es la historia del Shade. Sí, finalmente llegamos al último héroe, así que háganme recuerdo de no olvidarme de contarles la historia del Shade. Muy bien, mapleros, esto ha sido todo por hoy. Blastwar se despide, no sin antes recordarles que hagan sus dailies, hagan sus voces, entrenen mucho para llegar a sus metas, mis queridos mapleros. Pronto nos veremos en otro video de historias y curiosidades del Maple Story contadas con Blastwar. ¡Hasta pronto!